Cuando se haya agotado el agua de todos los mares, cuando toda la arena de todos los desiertos haya pasado por el reloj virtual del universo, cuando se hayan apagado los soles más allá de todas las galaxias, aún tendré un atisbo de amor en la memoria y un rescoldo de pasión en la mirada. Oscar fue un muchacho músico, fue pianista, acompañó siempre a Lito Rodríguez, lo acompañó porque él era de cerca de América, pero se crió, se ve, en América. Y andaba con Lito para todos lados, le hacía las glosas, le preparaba, bueno, en fin, un montón de cosas de todas esas que se preparan para las orquestas, para no largar en crudo así el tango tanto y sale un tipo cantando, no, con darle otra cosita. Y bueno, yo ya cuando lo conozco acá, como te decía recién, lo conozco cuando yo empecé a meterme en estos talleres literarios, gracias a mi mujer, porque se ve que me veía desconcertado, me dijo, ¿por qué no vas a tal lado que hay un taller? Y la verdad que fue puso el ojo justo, la bala en el centro. Y sinceramente me gustó. Al principio me sentí un poquito desubicado, porque era lógico, eran todas personas que sabían manejar la lapicera, sabían poner una palabra en su lugar, y yo, para mí, un verbo era lo mismo que un adjetivo, cualquier cosa. Y bueno, poquito a poco fui agarrando la mano, no escribir en sí, porque escribir tenía la suerte de pensar y escribir, pero lógicamente con un montón de repeticiones y de errores de todos colores, pero la idea siempre la fui plasmando. Después, bueno, con la ayuda de ella, con la ayuda del resto de las mujeres, yo aprendí a acomodar las palabras, y ahí aprendí también a ver más que escuchar lo que escribía Oscar. Pues él tenía otro sentido. Y bueno, el tiempo me dio la suerte de conocerlo, de tratarlo un poco más, llegamos a armar una linda amistad, nos encontramos muchísimas veces solos a conversar en algún bar, siempre sobre literatura, poesía. Y Oscar tenía ese don que, sin haber sido un hombre de Buenos Aires, era el prototipo del hombre del arrabal, el de la línea de la capital con el barro. Vos leés un poema de él, un cuento de él, y automáticamente te ubicás en una vieja calle como es del Buenos Aires de afuera, el de San Telmo para afuera, el de barro o de ladrillo, el farolito de la esquina, porque te lo pinta de tal forma que es increíble. Y a mí siempre me gustó los trabajos de él, fueron hermosos siempre. Dicen que en las noches de luna es cuando se ve. Yo nunca lo vi, nunca pude verlo, pero los que lo han visto dicen que es negro, azabache, como para un entierro, y su relincho despierta ecos dormidos en la llanura. Es el potro en el que Juan Estrella se cayó al abismo, y aquí está el otro misterio: en la llanura no hay abismos.
Cuando llegué a ese pequeño pueblo de campo perdido en la inmensidad de la pampa, para hacerme cargo de la estafeta postal, una de las primeras costumbres que adquirí fue la de salir todas las tardecitas e ir al bar del pueblo, cita obligada de todos los parroquianos donde se iba a despuntar el vicio, a jugar al truco o al chinchón y degustar el vermú con manice, que por algo no tenía el mismo sabor que en la casa de uno. Esas reuniones me servían para conocer y hacerme conocido de la gente del pueblo, que no pasaban de 20 familias, todas de humilde condición y con un muy arraigado acervo de la cultura criolla, tanto en sus costumbres como en sus creencias. Y fue en una de esas noches cuando el frío es el pretexto para alargar el trago, y los cuentos y relatos toman dimensión de misterio y hacen mirar con recelo cualquier sombra, que entre medias palabras, medio en serio y medio dudando, escuché por primera vez hablar de aquella leyenda. Cuentan que desde siempre conocen la historia. Nadie sabe exactamente en qué tiempo ocurrió, pero saben que es cierta. Casi podría decirse que quieren que sea cierta. La leyenda dice que un joven paisano del lugar llamado Juan Estrella vivía un feliz romance con su esposa, una hermosa morena, y ambos disfrutaban ese amor como una bendición del cielo. Pero una noche quiso el destino que ella muriera y él, enloquecido por la pena, todas las noches salía montado en su potro negro, gritando su nombre por el campo y pidiendo a Dios que lo lleve junto a ella. Y fue una noche cuando en la luna se forma ese anillo como un halo de luz en torno a ella, que Juan Estrella desapareció de un salto por esa especie de abismo que se forma en el cielo. Y nunca más se lo vio, como si Dios le hubiera dado el gusto. Solo el potro se vuelve a ver a veces, como un borrón de nada, como si no hubiera podido entrar al cielo de los cristianos por ser animal, y anda buscando a los relinchos otra entrada o salida. Por eso cuando en esas noches de luna muestra ese brocal de plata que semeja un abismo para arriba, las viejas callan, se persignan, se cierran las ventanas, para que no entre en la casa la luz del pozo que se llevó Estrella. Y miran con temor por la rendija de una puerta entreabierta ese círculo fatal que puede ser la entrada al cielo o al infierno. Por lo menos eso dice la leyenda. Bueno, Oscar Maurichau, yo lo defino, y él también me definía de la misma manera, como amigos del alma. Nosotros hemos sido amigos del alma. Nos conocimos en el año 2005, un día en la casa de Olga Reynoso, cuando Olga nos había invitado porque iba a iniciar un taller literario, y a mí me interesaba sumarme a ese taller literario. Y ahí lo conocí a Oscar. Éramos 8 o 9 personas que estábamos en la casa compartiendo literatura con Olga, y ahí lo conocí a Oscar. Y fue muy interesante haberlo conocido a Oscar, porque era una persona con la que podías abordar distintos temas. Por ejemplo, la metafísica, que eran temas que a mí me gustan mucho. Esos temas Oscar los dominaba muy bien. El tema ovnis, por ejemplo, porque él era un investigador de toda esa cultura ovnis y estudioso también, así que daba gusto escucharlo. Y tenía material bibliográfico que iba recolectando a través de muchos años.
Y bueno, filósofo, porque si bien él no había hecho el secundario ni la universidad, era un gran filósofo y conocía a los filósofos y sus historias de vida y las obras de esos filósofos. Así que hablar con Oscar era como estar sentado al lado de una gran enciclopedia hablante, amena, porque entre mate y mate nosotros nos pasábamos horas conversando. Oscar iba a mi casa y compartíamos, y bueno, yo lo escuchaba muchísimo y aprendí también de Oscar porque era de estos sabios tan importantes que uno, cuando tiene una persona así al alcance para poder conversar, no tiene que desperdiciar el momento, la tiene que escuchar y hacerle preguntas y investigar. Y en la literatura, bueno, el recurso literario que andaba por ahí, él lo conocía, lo aplicaba y te lo explicaba perfecto. Así que era muy interesante. Y esa chispa que tenía para mezclar toda la filosofía, la metafísica, la literatura, todos sus conocimientos, con esa chispa de humor irónico, que él la sabía trabajar muy bien. Y eso hacía de él una persona que daba gusto. En realidad lo extraño un montón, porque como él iba todas las semanas a casa y todas las semanas conversábamos, y él venía a la casita de los escritores, y ya en el taller Mateada, cuando tuvimos en la pandemia, él no pudo estar con nosotros porque ahí ya empezó a sentirse mal. Él estaba muy enamorado de Alicia, su pareja, porque su esposa había fallecido y él sintió muchísimo el fallecimiento de su esposa. Y después de mucho tiempo, hizo pareja con Alicia, a la que le dedicó muchísimos poemas y escritos, y él estaba muy enamorado de ella. Y se fue a Córdoba a visitarla, y ahí lo engancha la pandemia y la enfermedad también. Así que nos despedimos acá con Oscar, él se fue, viene la pandemia y no nos vimos más. Él me escribía muy poquito o me mandaba algún mensajito por WhatsApp, pero eran muy esporádicos, y ya, bueno, Alicia me iba contando todo lo que le estaba pasando a Oscar. Así fue una pérdida para mí, para todos en la casita, para todo el grupo de escritores, terrible. Nada más esta noche te pido que te quedes. Miraremos la luna, contaremos estrellas y seremos los mismos de aquellas madrugadas cuando amor era el verbo de cada frase hablada. Y será como antes, nublarás tu mirada, pródiga de ansiedades se desatará tu boca por recónditos mares. Buscarás la fatiga, un calor de 100 fuegos subirá a tus caderas y un collar de 1000 besos rodeará tu cintura. Avidez de las manos, será la piel caliente, palomas encendidas que detienen su vuelo, y de pronto será un largo suspiro, y después el sosiego. Cesarán las palabras, me miraré en tus ojos, remanso diamantino, y nos despediremos sin llanto ni reproches, si te quedas conmigo, nada más esta noche.
No, para mí era una cosa completamente sencilla, porque yo, si bien es cierto que a Buenos Aires no lo conocí como tendría que haberlo conocido, tuve la suerte de verlo por intermedio de un pariente que estaba muy metido. Tuve oportunidad de ver a un Buenos Aires nocturno que muchos no lo conocen. Y eso te ayuda porque esa gente, la gente de la noche de Buenos Aires es muy diferente a todo el resto. Tienen ese otro no sé qué, bueno, qué sé yo. En el tango te podés encontrar, hay letras que, sí, pero caramba, ¿cómo hizo para escribir esto? Y ahora con 4 palabras te está describiendo un barrio, la piba que vino, que se había ido, qué sé yo, toda esa, y te lo describen ahí en 4 palabras. Y Oscar era una cosa así, sencilla. Él te hacía una historia en media carilla, que incluso en el libro están, historias que uno las mira tan pequeñas, pero si algo conociste, si una idea tenés de lo que es el Buenos Aires cómo es de afuera, el barro, digamos, el arrabal, si tenés algo que lo conocés porque lo leíste o porque lo viste o algo por el estilo, te ubicás enseguida. Un tipo muy sencillo, una facilidad muy linda para hacer todas esas cosas. Era el último día de prisión. Pensaba, meditaba, ¿qué haría en la libertad? Su libertad. A los 70 años tendría que aprender otra vez a vivir, sin amigos, sin amor, sin futuro, sin fe. No le daban la libertad, se la habían robado hacía muchos años. Aprendió a perdonar. ¿Aprendió? La puerta se abrió amplia y delante todo el horizonte se cerró y se vio más prisionero que antes, más indefenso. Un espacio enorme lo aplastaba. Llegó al bus, subió con su traje de hombre, gastado, sintió las miradas, le dolieron las miradas, y se ensimismó en la ventanilla que mostraba el mundo. Sus pasos lo llevaron por instinto o por costumbre a los lugares comunes. Se asomó a la puerta, ya nadie lo conocía, hasta el dueño era otro. Se acercó con timidez, hurgando en sus bolsillos, como si nunca hubiera estado frente a un mostrador. Solo alguien con enormes ojos de espanto lo reconoció. ¿Vos? ¿Cuándo te soltaron? Fue lo último que le oyó decir en el tumulto. Por su mano sintió correr un líquido pegajoso y caliente. Frenéticas sirenas, uniformes, empujones, esposas. Estaba otra vez en su casa. Muy querible. Y bueno, él tenía muchos amigos porque la música lo había acercado a la gente. Así que lo conocían. Aparte, cuando vino a General Pico, que él arreglaba todo lo electrónico, bueno, entonces entraba a la casa de la gente, porque le arreglaba el televisor o algún elemento doméstico, ¿no? Así que tenía muchos amigos, Oscar, todos lo querían. Entonces eso era porque sí, era muy buena persona, era excelente amigo y era muy buena persona, Oscar. Y aparte siempre el humor, algo
terrible, a mí me pasaban cosas bastante terribles en muchos momentos, y él le bajaba esa tensión que yo tenía y terminaba riéndome de eso terrible que me estaba pasando. Así que eso era un gran amigo. Caminaba como sonámbulo en la noche tajante, en su mente una idea, una obsesión. Hay cosas que suceden sin ningún motivo aparente, como si pasaran solo para que la historia se repita. El destino ponía frente a frente a dos hombres, dos estirpes. Ocurrió hace muchos años. Almirón y Cernada se toparon en el viejo horno de ladrillos, a cuchillo y muerte. Uno quedó en el barro. Hoy, un hijo busca revancha y otro intenta salvar el honor. No se buscaron mucho. Sabían que el encuentro vendría y no se podía esquivar el bulto. Antes de llegar a la esquina, tanteó su cintura para asegurarse de que estaba el fierro. Al llegar, vio la sombra recortada en la noche cobriza. Lo esperaba lo incierto. El viento olía a muerte y a flores gastadas, y la sal de una lágrima llegó al borde de su boca. Un revoleo de ponchos quebró el aire y un sonido de hierro hirió el silencio y un gemido de muerte heló la sangre. Igual que antes, uno quedó en el barro.